A las 05:00, la Sierra de Chiapas todavía estaba en silencio cuando el altímetro del Black Hawk marcó 1200 pies. En la cabina, el mayor Vargas revisó por última vez el FLIR. 9 ecos térmicos, compactos, avanzando desde la línea fronteriza como un solo organismo, sin luces, sin transponder, velocidad constante, trayectoria directa hacia la fronteriza del sur. Había llegado la hora. Contacto confirmado. 9 helicópteros. Reportó Ríos por radio, voz baja, casi fría. Cruz, el artillero, ajustó la mira del M134. El rotor del Black Hawk generó un zumbido profundo que se tragó el aire húmedo del amanecer. Abajo, en el pueblito San José Lagunas, una ventana vibró levemente. Rosa, la dueña de la tiendita, pensó primero que era un tráiler en la carretera, pero luego escuchó un sonido diferente. Un bramido grave que subía y bajaba, como si alguien respirara fuerte encima de los cerros. Despertó a Mateo. «No salgas hasta que pase todo, ¿sí?» Él asintió, viendo cómo la taza de metal sobre la mesa temblaba. En la sierra, los 9 Bell 206 del CJNG avanzaban a 500 metros sobre el nivel del terreno, pegados al contorno de los cerros. Adentro, los pilotos sabían que cargaban casi 300 kilos de cocaína cada uno. El silencio en las cabinas era absoluto, solo el sonido del rotor y el golpeteo del viento entrando por las juntas viejas. El capitán Arreola, líder del convoy, revisó su reloj. 05:22. «Cruce exitoso», dijo por radio en clave. Pero en realidad ya estaban marcados. A las 05:10, los Black Hawk cerraron distancia. El FLIR mostraba las siluetas completas. Fuselajes, aspas, calor del motor. El mayor Vargas respiró hondo. «Estamos encima». Don Lauro, allá abajo, prendió su radio AM buscando el noticiero. Lo único que escuchó por unos segundos fue un ruido estático, como si alguien barriera una frecuencia que no debía estar ahí. Miró al cielo, pero solo vio neblina y el contorno negro de los árboles. «Algo grande viene», murmuró. A las 05:20, los Black Hawk quedaron a 1 kilómetro detrás del convoy. Asusaron motores. Ríos activó el altavoz. La voz metálica retumbó en el aire frío. «Helicópteros no identificados. Están en espacio aéreo mexicano sin autorización. Aterricen de inmediato. Tienen 30 segundos». Las palabras atravesaron cabinas, plexiglás, auriculares viejos, y atravesaron nervios. Arreola, sorprendido, giró la cabeza buscando las sombras que lo cazaban. Vio 2 puntos negros crecer rápidamente detrás. No había más que discutir. El plan se acabó. Transmitió una sola palabra: dispersión. En ese instante, la formación se rompió como vidrio. 3 Bell giraron a la izquierda hacia una loma seca. 3 fueron a la derecha siguiendo una cañada. 2 intentaron subir. 1 bajó como flecha rozando el valle. Las luces del panel parpadearon con violencia. El mayor Vargas cerró los ojos un segundo. Lo que venía era inevitable. «Última advertencia», dijo Murillo por altavoz. Nadie respondió. A las 05:25, Cruz cantó objetivo. «Hélico izquierda, 800 metros». El M134 comenzó a rugir. Trazadoras verdes cortaron la madrugada como líneas dibujadas a regla. La primera ráfaga falló. La segunda tocó el rotor de cola. El Bell giró brutalmente. Perdió sustentación y cayó detrás de un cerro. Una bola de fuego iluminó la pendiente por menos de 2 segundos. Después, solo humo y silencio. Abajo, el perro Pulgas empezó a ladrar sin parar. Nadie sabía de dónde venía ese ruido, pero todos los animales del pueblo se pusieron inquietos. El aire traía olor a diésel quemado, casi imperceptible, pero presente. A las 05:27, Cruz enganchó el segundo Bell. Uno que trataba de esconderse bajando hacia un bosque. El motor explotó en un fogonazo, y el sonido del impacto llegó retumbando por los cerros, como eco de tormenta lejana. En el otro sector, Beltrán, artillero del Black Hawk II, neutralizó un tercero. 3 minutos, 3 caídos. El resto del convoy entendió que la pelea ya no era pelea, era supervivencia. Arreola gritó por radio que buscaran terreno plano y se rindieran. Algunos lo escucharon, otros no. A las 05:35, uno de los Bell dañados logró aterrizar durísimo en un claro. Los 2 pilotos salieron tambaleándose.
manos arriba, respirando la mezcla de miedo y alivio. Mientras tanto, el último Bell del valle serpenteaba entre cerros. Murillo lo perseguía a menos de 100 metros, volando tan bajo que las copas de los árboles rozaban el tren de aterrizaje. La persecución parecía interminable, pero duró solo 10 minutos. En San José Lagunas, Mateo miró por la ventana. No sabía qué estaba pasando, pero vio una sombra grande cruzar sobre la escuela. Nadie habló. El silencio era más fuerte que el ruido. A las 05:45, el último Bell perdió motor. El impacto fue seco, opaco, sin destellos, y la sierra volvió a respirar. Los alacranes tomaron altura. No celebraron, solo reportaron. 9 helicópteros neutralizados. Pero abajo, en el pueblo, Rosa notó algo más. El amanecer todavía no había salido, y ya se sabía que ese día no sería uno normal. Mientras los Black Hawk giraban en círculos de vigilancia, un pequeño detalle pasó desapercibido. Uno de los pilotos capturados llevaba una radio que no pertenecía al CJNG. El reporte inicial decía 9 helicópteros neutralizados, pero para los alacranes, el trabajo apenas comenzaba. La sierra, todavía oscura, seguía moviéndose con ese ruido grave del rotor que rebota entre árboles. La orden era clara: identificar, asegurar y contener antes de que cualquier célula del CJNG enviara refuerzos por brecha. A las 05:52, el mayor Vargas marcó en su tablet militar los 5 puntos de caída y aterrizaje. 3 voluntarios, 1 forzado, 1 sin supervivientes. Todo dentro de un radio de 17 kilómetros. Muy cerca para un operativo tan grande. Demasiado cerca para que el CJNG lo dejara pasar. Ríos, en el Black Hawk 1, giró hacia el primer punto, un claro estrecho junto a un arroyo seco. Ahí, los 2 pilotos que se habían rendido estaban arrodillados, manos en la nuca, temblando. Tenían los cascos tirados a un lado, y uno respiraba tan rápido que parecía hiperventilar. Cruz mantuvo la minigun baja, sin apuntar directamente. No era necesario. Asegurados. Pasamos al punto 2. En el pueblo, Rosa intentó abrir la tiendita, pero la puerta rebotó con un golpe sordo. El viento traía polvo, hojas, y ese olor a combustible que no es normal a esa hora. Mateo aparecía detrás de ella, aún en pijama, cuando el primer Black Hawk pasó rumbo al cerro. Ella lo jaló hacia atrás, casi sin pensarlo. «Hoy no vas a la escuela». Él no protestó. Sabía que su mamá solo hablaba así cuando había peligro real. Punto 2. Una brecha que pasaba entre 2 piedras gigantes, conocidas en la región como Las Orejas. Ahí estaba otro Bell 206, aterrizado de emergencia, nariz hundida en el suelo, rotor doblado. Los pilotos estaban sentados en la tierra, manos arriba, mirando al helicóptero como si estuvieran despidiéndose. Beltrán bajó primero, arma corta, y los hizo avanzar despacio. Uno lloraba, el otro repetía: «Fue orden, fue orden». Nadie preguntó más. No era el momento. En el tercer punto, don Lauro ya estaba afuera con su radio colgando del cuello. Había seguido el ruido como quien sigue un presentimiento. Vio 2 figuras salir de entre matorrales. Los restos de un helicóptero estrellado seguían echando humo, casi imperceptible, como si la tierra respirara. El anciano se quedó quieto, sin acercarse. No hacía falta ver más. Caminó de regreso a su casa en silencio, murmurando una oración baja que se perdió entre los gallos. A las 06:14, Murillo reportó algo que cambió el tono del operativo. «Mayor, uno de los pilotos traía un radio no CJNG. Frecuencia distinta. No trae marcas». Vargas frunció el ceño. «¿Intervención externa? No sé, pero este aparato no es común». Esa pieza, tan pequeña que cabía en una mano, introducía una posibilidad incómoda. Alguien más estaba escuchando, o alguien dentro del convoy trabajaba para otro. Punto 4. Un Bell 206 destrozado contra una pendiente húmeda. El fuselaje estaba doblado, pero los paquetes de droga seguían acomodados dentro, casi intactos. El olor a plástico y tierra mojada se mezclaba con el vapor caliente del motor apagado. Cruz tomó fotos para cadena de custodia. La luz del amanecer comenzaba a pintar el metal deformado con tonos naranjas. Punto 5. El valle donde cayó el último helicóptero. Silencio absoluto. Ni aves, ni viento.
solo el eco de los pasos sobre la hierba aplastada. Ahí, los alacranes encontraron la cabina rota y una huella extra, marcas recientes de llantas en una brecha cercana. Vargas se inclinó. Tocó la tierra. Aún estaba tibia. Alguien llegó antes que nosotros. Por primera vez en toda la madrugada, el mayor sintió un vacío en el estómago. No era miedo. Era el presentimiento táctico de que el operativo no estaba tan cerrado como parecía. A las 06:22, una transmisión interferida entró en los radios militares. Una voz desconocida dijo, muy bajo, «No son los únicos en la zona». A las 06:23, el mayor Vargas levantó la cabeza como si hubiera escuchado un trueno seco detrás del cerro. Pero no era trueno. Era la transmisión interferida que todavía resonaba en el canal encriptado. No son los únicos en la zona. 5 palabras que ningún comandante quiere escuchar durante un operativo aéreo. Murillo miró a Vargas desde la cabina del Black Hawk II, esperando instrucciones. Ríos, en el Múmila 1, ya volaba en círculos amplios sobre los 5 puntos asegurados, dando cobertura visual a los equipos en tierra. El aire seguía frío, con ese olor a hojas húmedas que siempre trae el amanecer en Chiapas, pero el ambiente táctico había cambiado. No era solo una operación de decomiso. Podía ser un contacto secundario. «Verifica otra vez la frecuencia», ordenó Vargas. «Ya lo hice, mayor. No es CJNG. No es una radio comercial. Parece un sistema separado». «¿Militar?» «Negativo». «¿Guatemalteco?» «Negativo también». Una pausa breve. Incómoda. «Es otra cosa». En el punto 3, mientras el humo del helicóptero caído se disipaba entre árboles, Beltrán levantó la antena del radio extraño. Tenía un diseño robusto, sin marcas, sin serie visible. Algo pensado para no dejar rastro. «Mayor», dijo por la línea interna, «este aparato no viene de tiendas normales y no trae cifrado estándar. ¿Alguna pista? Pudo venir de algún intermediario o de un grupo que no quiere aparecer». El viento movió las hojas arriba. Un silencio largo cubrió el cerro. Ese tipo de silencio que avisa que la sierra está escuchando. Mientras tanto, los pilotos CJNG capturados aguardaban con las manos esposadas, sentados sobre el pasto húmedo. Uno de ellos, el más joven, evitaba mirar a cualquiera de los alacranes. Parecía repetir algo en su mente. Una frase, quizá un recuerdo. Cruz lo observó un segundo. No había orgullo ni desafío en su mirada. Solo esa sombra que tienen los que entienden muy tarde en qué se metieron. A unos kilómetros, Rosa cerró la puerta de su casa. Había decidido no abrir la tiendita. Mateo se quedó junto a la ventana, viendo pasar un convoy de vehículos tácticos que levantaba polvo en la carretera. Ninguno llevaba sirena. Solo se escuchaba el motor diésel retumbando bajo. «¿Es guerra, mamá?» «No», respondió ella, sin mirarlo. «Es algo que pasa aquí, de vez en cuando». Pero su voz tenía un quiebre pequeño, casi invisible. A las 06:41, Ríos detectó movimiento en una brecha secundaria, rumbo norte. «Mayor, tengo visual de una camioneta a alta velocidad sin placas. Se mueve hacia los puntos de caída». Vargas respondió con un tono que no admitía dudas. «Describir. Pick-up blanca. Doble cabina. Cristales polarizados. No es prensa. No es policía. ¿Armas visibles?» «No desde aquí, pero se nota pesada». Beltrán, escuchando desde tierra, dejó de tomar fotos y levantó la vista. «Si vienen por los pilotos, van tarde. Si vienen por la carga, vienen desesperados». El mayor sopesó la información. Los helicópteros del CJNG habían caído, pero eso no significaba que el flujo logístico estuviera muerto. A veces, detrás del convoy aéreo, venían células de rescate o recogida rápida. Y la frase del radio no dejaba de golpear en la cabeza del mayor. «Alacranes», dijo por línea abierta, «establezcan cerco en herradura. Ningún vehículo entra. Ningún vehículo sale. Aseguren los puntos hasta nueva orden». Los motores de los vehículos tácticos rugieron al mismo tiempo. Los equipos comenzaron a cerrar las brechas como si enrollaran un lazo alrededor de la sierra. La camioneta desconocida siguió avanzando, lenta ahora, como si midiera el terreno, o como si buscara algo específico. En el cielo, los Black Hawk redujeron altitud. El sol empezaba a asomar entre los árboles,
dibujando sombras largas sobre la fronteriza del sur. Todo parecía normal para cualquiera que no supiera leer el aire. Pero los alacranes sí lo sabían, porque en ese amanecer la sierra tenía un comportamiento extraño. Ni pájaros, ni grillos, ni motores de rancho. Un silencio que nunca es casual en tierra caliente. A las 06:49, Murillo marcó otra anomalía. Mayor, la camioneta se detuvo. Está esperando algo. ¿Esperando qué? Murillo tragó saliva. No lo sé, pero el motor sigue encendido. 10 segundos después, el radio misterioso que Beltrán llevaba en la mano se encendió solo. Una voz muy baja, casi un susurro, dijo: «Ya los vimos». El radio encendido solo permaneció unos segundos en silencio, como si la sierra contuviera el aliento. Luego la voz volvió a filtrarse por la bocina. «Ya los vimos». Beltrán lo sostuvo firme, pero sus ojos buscaron al mayor Vargas. Nadie habló durante 3 segundos. En operaciones aéreas, 3 segundos son un océano. ¿Ubicación?, pidió Vargas, sin elevar la voz. «No transmite coordenadas, mayor. Es una frecuencia flotante», respondió Murillo desde el Black Hawk 2. «Alguien está brincando canales para que no podamos rastrearlo». La camioneta blanca seguía detenida a mitad de la brecha. Motor encendido. Humo del escape subiendo recto. Sin viento que lo dispersara. Ríos ajustó FLIR. Calor de cabina. 2 personas. No hay movimiento externo. No puedo confirmar armas. En tierra, los alacranes avanzaron formando 2 líneas en L, cerrando camino desde 2 direcciones. Pasos firmes, controles de seguridad, armas bajas. La instrucción era clara: no provocar, no precipitar, no asumir. En este tipo de operativos, el enemigo real siempre es la prisa. Entre los árboles, el perro Pulgas volvió a ladrar. No hacia el helicóptero, no hacia la camioneta, sino al cerro, donde la neblina se mantenía más densa de lo normal. Rosa lo escuchó desde su casa y cerró otra vez la cortina. Su cuerpo lo sabía antes que su mente. Algo más se movía en la montaña. A las 06:55, el Black Hawk 1 reportó una sombra térmica que se desplazaba por la línea del cerro, apenas visible entre roca y vegetación. «Mayor, tengo un individuo a pie, moviéndose paralelo a la camioneta. No es uno de los pilotos. No coincide con vestimenta CJNG. ¿Armado? No puedo distinguir». El mayor Vargas respiró hondo. Las piezas no encajaban. Un convoy aéreo del CJNG neutralizado. Una camioneta sin placas llegando tarde. Un radio misterioso con tecnología que no correspondía a células locales. Y ahora un hombre moviéndose solo por la ladera como si estuviera midiendo su distancia respecto a todos. «Están buscando algo», dijo Vargas. «¿Qué, mayor?» «Lo que sea. No está en los helicópteros». En el punto 2, donde el Bell 206 quedó con el rotor doblado, uno de los pilotos capturados levantó la cabeza. Llevaba 20 minutos en silencio absoluto, pero ahora habló sin que nadie le hubiera preguntado. «Mayor», murmuró, voz temblorosa. «Habla. Ellos no son nuestros». «¿Quiénes?» «El grupo que trae esa camioneta. No trabajan para nosotros. No sé quiénes son. Nunca los habíamos visto en la ruta». El piloto cerró los ojos, como si al decirlo activara algo. Pero sabían la hora. Vargas apretó la mandíbula. Gavilán, el piloto interno que había filtrado información, ¿había trabajado para alguien más? ¿Había otro actor explotando el caos? Las rutas aéreas no se improvisan. Los tiempos tampoco. A las 07:02, la camioneta por fin se movió. Avanzó 2 metros, se detuvo, giró el volante apenas unos grados y volvió a quedar inmóvil, como si estuviera marcando territorio. Murillo habló por radio. «Mayor, esto no es comportamiento de rescatadores, tampoco de halcones. Esto es algo más organizado». En el pueblo, Mateo observaba cómo el sol empezaba a pintar la sierra de naranja, pero el brillo no alcanzaba el cerro donde había pasado todo. Esa parte del paisaje permanecía oscura, como si la luz evitara tocarla. Los equipos en tierra avanzaron otros 10 metros. El cerco estaba casi cerrado. Los helicópteros seguían en patrones de vigilancia. La transmisión en la radio misteriosa se mantuvo muda. Demasiado muda. «Beltrán», dijo Vargas, «abre el aparato. Quiero ver el firmware». El artillero tomó herramientas básicas.
Giró 2 tornillos. Al abrir la carcasa, todos escucharon el ruido, un clic cortísimo, metálico, como un resorte pequeño liberándose. El mayor levantó la mano. «¡Alto! No lo toques». Pero ya era tarde. El radio empezó a emitir un pitido leve, constante, como un pulso. Murillo, desde el aire, alertó. «Mayor, ese sonido no es de comunicación, es de sincronización». 10 segundos antes de que el mayor diera la orden de retroceder, el pitido cambió de ritmo. Un patrón, un código, y una voz final emergió del aparato, apenas un susurro. «Faltan 2 minutos». El pitido seguía marcando el mismo ritmo. Tic, 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 como un metrónomo enterrado en la tierra. Ninguno de los alacranes había escuchado algo similar en un radio incautado. No era señal de explosivo, al menos no uno conocido, pero sí era un marcador de tiempo. Y en operaciones de sierra, cualquier marcador significa alguien más llevando el reloj. Tiempo transcurrido del patrón, 43 segundos, murmuró Murillo desde el Black Hawk 2. Su voz sonaba contenida, casi matemática. Cuando ella hablaba así, era porque estaba calculando escenarios. El mayor Vargas observó el dispositivo sin tocarlo. «Beltrán, aléjate del radio. Nadie lo manipule. Quiero perímetro de 5 metros». El equipo retrocedió lentamente, botas hundiéndose en la tierra húmeda. La sierra seguía callada, más callada que minutos antes, como si incluso los árboles estuvieran escuchando ese tic remoto. En la brecha, la camioneta blanca seguía encendida. Ríos la observaba desde 300 pies. «Mayor, los ocupantes no se han movido. Uno está revisando algo en el tablero». «¿Armas?» «No visibles, pero hay un brillo metálico entre los asientos». Murillo añadió: «Esto no es extracción de pilotos. No preparan fuga. Están esperando alineación». La palabra alineación cayó como piedra en agua quieta. En tierra, los operadores revisaban posiciones. El cerco en herradura estaba casi completo. Faltaban menos de 20 metros para cerrar por la parte norte. El aire se volvió espeso. Beltrán guardó el radio dentro de una bolsa antiestática para evitar interferencias. Un piloto CJNG capturado, el mismo que había empezado a hablar antes, tragó saliva y decidió levantar la cara. «Mayor», dijo con voz ronca, «si ellos están aquí, no vienen por nosotros, vienen por lo que ustedes creen que no traíamos». Vargas lo miró. «¿Qué no traían?» El piloto dudó. «No sé, pero en la ruta había rumores de que uno de los helicópteros no llevaba droga solamente». «¿Cuál?» «El que cayó en el valle, el último». El mayor no respondió, solo cerró ligeramente los ojos. El último helicóptero estaba en el punto más aislado. Mientras tanto, en el pueblo, Rosa le sirvió agua a Mateo. El niño no bebió. «Mamá, ¿por qué el monte suena raro?» Ella no sabía responder. Los dos se quedaron en silencio, escuchando un zumbido suave que venía de lejos, no de helicópteros, sino de algo más grave, más lento. Don Lauro, desde su casa, acercó el oído a su radio AM. Ahora sí había una señal débil, como si otra transmisión intentara romper el ruido. Pero solo alcanzó a escuchar 3 sílabas. «Va, cie». Luego, estática. 06 Pu 57. El pitido cambió. La frecuencia se aceleró por 3 segundos. Luego volvió a su patrón original. Murillo reaccionó de inmediato. «Mayor, eso es un código de sincronización de posición. Está ajustando distancia con algo». «¿Con qué?» «Con la camioneta. O con un tercer punto que aún no vemos». Ríos ascendió para ampliar campo visual. «Negativo a terceros vehículos. Negativo a personas adicionales». «Mayor, solo tengo ese sujeto en la ladera». Se detuvo. Nos está observando desde arriba. Cruz, que rara vez hablaba durante tierra-aire, intervino. «Ese hombre no está perdido. Está marcando referencia». Vargas lo sabía. Las operaciones encubiertas que usan radios limpios no improvisan. Lo que pasaba no era ataque, no era rescate, no era emboscada. Era coordinación. 070. 1 minuto después del aviso. Beltrán, inquieto, comentó: «Mayor, si faltan 2 minutos, ya falta 1». Casi nadie respondió, salvo Vargas. «No nos movemos hasta entender qué activará el tiempo». El viento cambió dirección de golpe. Un frío repentino bajó por la ladera.
y entre ese viento bajó un sonido que ninguno de los alacranes esperaba. Un retumbo muy lejano, casi como un motor grande, pero no de tierra, tampoco de helicóptero. Más grave, más continuo. Murillo fue la primera en detectarlo con sensores. Mayor, tengo algo entrando por el sur, a baja altitud. No corresponde a helicóptero civil, no corresponde a aeronaval. Velocidad irregular. Describe. No puedo, aún no entra al FLIR, pero viene directo hacia la zona. En el cerro, el hombre solitario dio un paso atrás, como quien sabe que el siguiente movimiento no le pertenece a él. Cliffhanger. A las 07:01, el radio misterioso dejó de pitar y emitió una frase distinta, por primera vez clara, sin interferencia. Alineación completa. A las 07:01, cuando el radio pronunció alineación completa, el mayor Vargas sintió cómo el aire cambiaba. No era intuición, era experiencia. En la sierra, cuando todo se queda quieto de repente, algo grande se aproxima. Murillo, desde el Black Hawk 2, afinó sensores. Mayor, el objeto entrando por el sur ya cruzó barrera térmica, pero no corresponde a helicóptero ligero. La firma es demasiado densa. Ríos intervino. Tampoco es un avión. La velocidad sube y baja. Algo está maniobrando con cuidado. Vargas mantuvo los ojos en la pantalla. ¿Distancia? 32 kilómetros y acortando. El sonido grave volvió a recorrer la sierra, más definido ahora, como un motor pesado, pero no lo suficiente para ser jet. No tenía ritmo de rotor civil y tampoco el pulso firme de un artefacto militar conocido. Beltrán murmuró: «No me gusta ese ruido». En la brecha, la camioneta blanca seguía inmóvil. El humo del escape subía recto, como si el aire se negara a moverse cerca de ella. Ríos hizo zoom con el FLIR. La figura del conductor parecía estar de frente, mirando hacia arriba, no hacia los alacranes. Mayor, el conductor no nos está vigilando a nosotros, está siguiendo algo en el cielo. Vargas frunció el ceño. ¿La ladera? Negativo, más arriba. En ese mismo minuto, el hombre en el cerro retrocedió un paso más. No corrió, no se ocultó, solo ajustó su postura como quien se aparta para dejar pasar a otro actor. Beltrán guardó el radio dentro de un maletín aislado. Mayor, este aparato no está diseñado para hablar entre humanos. Está diseñado para hablar con sistemas. ¿Sistemas de quién? Beltrán negó con la cabeza. No lo sé. El piloto CJNG capturado, el joven, respiró hondo y dijo apenas audible: «Nos dijeron que no miráramos al cielo si escuchábamos un ruido que no fuera rotor». ¿Quién les dijo? El coordinador en Guatemala. ¿Por qué? No preguntamos, pero él dijo que había acompañamiento. Nadie del equipo respondió. La palabra quedó suspendida. Acompañamiento. 0704. El objeto desconocido entró al FLIR. Murillo contuvo la respiración. Mayor, ya tengo imagen parcial. Descríbelo. No puedo. Necesito confirmar. Hazlo. La pantalla del Black Hawk mostraba un punto térmico que subía y bajaba suavemente, casi como si flotara. No tenía hélices visibles, no tenía estela, pero tenía masa térmica, y eso significaba motor, o algo similar. Ríos añadió: «Mayor, esto no es un dron convencional. Demasiado grande». Vargas no parpadeó. ¿Dirección? Directo hacia la camioneta. En el pueblo, Rosa y Mateo escucharon el sonido por primera vez. Era un zumbido, profundo, que no se parecía a nada que conocieran. Mateo apretó la mano de su madre. «Mamá, eso no es un helicóptero». «No, hijo, no lo es». Don Lauro, desde su patio, levantó la mirada. El radio AM volvió a emitir la misma sílaba que antes. «CIE», pero esta vez se cortó inmediatamente, como si alguien hubiera cerrado una puerta invisible. 0706. Movimiento inesperado. La camioneta blanca apagó el motor. El humo desapareció. Los ocupantes no salieron. No bajaron ventanas. No intentaron huir. Simplemente se quedaron ahí, como si estuvieran esperando señal para un intercambio. Murillo dio la alerta. «Mayor, el objeto redujo velocidad. Está a 2 kilómetros». Ríos agregó: «Si continúa así, descenderá en este sector». En tierra, los alacranes levantaron armas. No para abrir fuego,
sino por disciplina táctica. Vargas levantó la mano. Nadie dispara. No sabemos qué es. No provocamos contacto sin lectura completa. El pitido del radio volvió. No como antes. Ahora era lento, larguísimo, como si marcara presencia y no tiempo. Beltrán sintió la vibración del suelo bajo sus botas. Un retumbo leve, no un temblor. Algo más. Contenido. Cliffhanger final. A las 07:07, el objeto desconocido entró en línea visual directa para los dos Black Hawk. Murillo habló con la voz más baja que le habían escuchado en toda la operación. «Mayor, eso no es aeronave civil, y no es de los nuestros». A las 07:07, el objeto desconocido quedó expuesto entre dos nubes bajas, justo encima de la línea del cerro. No brillaba, no dejaba estela, no giraba. Solo estaba ahí, flotando con una estabilidad que ningún helicóptero ligero podría sostener a esa altitud sin compensar constantemente con rotor. Murillo, con los dedos rígidos en los mandos, repitió: «Identificación negativa. No coincide con nada en catálogo civil o militar». Ríos cruzó datos rápidamente. «Calor estable, sin variaciones de turbina. No tengo palas, no tengo cola. Mayor, esto no es aeronave de rotor». El mayor Vargas apretó la correa del casco. «Velocidad, 40 nudos, descendiendo. Dirección, directo hacia la camioneta. Exacto». El viento cambió otra vez, pero esta vez no fue brisa natural. Fue desplazamiento. Las hojas de los árboles se movían hacia afuera, como si algo estuviera empujando aire desde arriba. Beltrán lo sintió primero. Una vibración en el pecho, no en el suelo. Cruz, desde el Black Hawk 1, murmuró: «Ese ruido no es motor, es como electricidad en el aire». En el pueblo, Rosa y Mateo se quedaron inmóviles. El zumbido grave pasó sobre las láminas del techo. No era rápido, no era fuerte, pero sí constante, como si alguien empujara un objeto enorme a través del cielo sin prisa alguna. Mateo bajó la vista. «Mamá, siento como si me zumbara el pecho». Rosa no supo qué decir. También lo sentía. Don Lauro, en cambio, hizo lo que los viejos de sierra hacen cuando reconocen algo que no entienden. Se persignó una vez, sin apuro, sin hablar. 07:08. Los alacranes cierran cerco. El equipo en tierra se posicionó alrededor de la camioneta, manteniendo distancia táctica. Nadie estaba cómodo. Los ocupantes no se movían, no pedían nada, no levantaban manos. Beltrán reportó: «Ojos en la ladera, el hombre solitario ya no está». ¿Se movió? No. Desapareció detrás de la roca. No lo veo. Vargas sabía que eso era peor que verlo. 07:09. Primer contacto visual directo. El objeto descendió por fin lo suficiente para que los operadores pudieran observarlo sin sensores. Era una silueta oscura, ovalada, sin bordes definidos. Como un contenedor colgado en el aire, pero sin cables ni rotor. No vibraba, no emitía luz. Solo flotaba, manteniendo un eje perfecto con la camioneta. Ríos se quebró un segundo. «Mayor, no tengo cómo clasificar esto». «Calma, no dispares. No es amenaza, todavía». La palabra todavía se quedó suspendida. El piloto CJNG capturado levantó la cabeza temblando. Eso no venía por nosotros. Venía por lo que transportaba el último helicóptero. Vargas lo encaró. ¿Qué transportaba? No lo sé. Nos dijeron que ignoráramos si veíamos luces raras, que no interfiriéramos. El piloto se cubrió la cara con las manos. Yo no quería estar aquí, mayor. 07:10. El objeto se alineó sobre la camioneta. Murillo habló con la voz controlada, casi clínica. «Mayor, el objeto redujo altitud a 150 metros. Sin giro, sin impulso. Mantiene eje central sobre vehículo». Ríos complementó: «No emite calor por abajo. Eso significa que no usa propulsión convencional». En tierra, el aire se volvió pesado. Algunos sintieron presión en los oídos, otros un pequeño hormigueo en la piel. Nada doloroso, pero incómodo, como cuando una tormenta eléctrica se forma sin aviso. Un zumbido agudo cruzó la brecha. 1 segundo, 2 segundos. Luego se apagó. La camioneta blanca finalmente se movió. Avanzó 1 metro. Se detuvo. Encendió intermitentes. Solo una vez. Como señal.
Vargas entendió lo que todos estaban evitando decir. No era rescate, no era extracción, no era enemigo, ni aliado. Era protocolo. Un protocolo que no pertenecía ni al CJNG ni al Estado. A las 07:11, el objeto proyectó una sombra circular perfecta sobre la brecha. El radio misterioso vibró una sola vez. Y una voz, clara, firme, sin susurros esta vez, dijo: inicia transferencia. Si este tipo de reconstrucción te está atrapando, deja tu like o comentario. Me ayuda a seguir lanzando más partes así de tácticas. A las 07:11, cuando la voz dijo inicia transferencia, ningún alacrán se movió. El protocolo interno de la unidad decía que ante un evento no identificado se debía retroceder, pero el mayor Vargas no dio esa orden. No todavía. Sus ojos estaban fijos en la sombra circular que el objeto proyectaba sobre la camioneta blanca. Era perfecta, sin bordes difusos, como si alguien hubiera recortado un círculo del cielo. Murillo descendió unos metros más con el Black Hawk 2. Mayor, el objeto mantiene altitud estable. No detecto emisiones térmicas, pero algo está pasando abajo. Ríos, desde el Black Hawk 1. Agregó. El FLIR indica un cambio térmico dentro de la camioneta. No es calor, es absorción. Absorción. Esa palabra no debería existir en un reporte aéreo. En tierra, los alacranes ajustaron posturas. No apuntaron directamente, pero sí elevaron armas a nivel de pecho, por disciplina. El aire parecía vibrar con un pulso suave, como si la sierra respirara diferente. El mayor Vargas dio un paso adelante, medido, sin prisa. Beltrán, dime qué ves. El artillero levantó los binoculares. Mayor, el conductor, está quieto, totalmente quieto, y sostiene algo en las manos. ¿Qué cosa? No parece arma, parece un maletín pequeño, metálico. La palabra metálico tuvo un peso particular. El joven piloto CJNG capturado la escuchó y bajó la cabeza, como si confirmara algo que prefería no confirmar. Eso es, murmuró. ¿Eso qué? El acompañamiento. 07:12. Algo ocurrió dentro de la camioneta. No fue movimiento, no fue sonido. Fue una caída de señal térmica, como si la energía del interior hubiera sido drenada por completo. Ríos narró en voz baja. Mayor, el vehículo está frío, como si lo hubieran apagado por dentro. Murillo replicó. El objeto está generando un campo. No sé de qué tipo, pero no es electromagnético. Los instrumentos no reaccionan. Los alacranes no estaban entrenados para esto. Nadie lo estaba. A unos metros, el piloto CJNG mayor soltó una frase que congeló la brecha. El último helicóptero no llevaba solo droga, llevaba un paquete especial. No dijeron qué era, solo dijeron que alguien externo lo recogería si todo salía bien. Vargas giró lentamente hacia él. ¿Externo de quién? El piloto negó. No era del CJNG, pero el CJNG lo estaba moviendo. El viento se detuvo de repente. Ni una hoja vibró. 07:13. El objeto descendió 10 metros más. Ahora estaba a 140 metros, perfectamente alineado con la camioneta. La sombra se hizo más nítida, más densa, como si estuviera concentrando luz en un punto. Beltrán respiró hondo. Mayor, eso no es sombra, eso es un campo. Cruz agregó desde aire. Se está comprimiendo, como si formara un túnel vertical. Los dos ocupantes de la camioneta finalmente se movieron. Abrieron el maletín. Dentro, un objeto cilíndrico envuelto en material negro. No tenía etiquetas, no tenía marcas. No parecía droga, no parecía arma. Parecía dispositivo. Y sin embargo, ninguno de los dos hombres lo tocó. Solo lo sostuvieron, levantándolo apenas unos centímetros, orientándolo hacia arriba, justo bajo la sombra perfecta. En el pueblo, Mateo se tapó los oídos. Mamá, siento como si el aire se apretara. Rosa lo abrazó fuerte, mirando al cerro que seguía oscuro a pesar del sol. Algo allá arriba no quiere que escuchemos. El perro Pulgas se escondió bajo la casa. Don Lauro apagó la radio sin saber por qué. 07:14. Ocurrió el primer fenómeno visible. Una línea delgada de luz, no brillante, sino tenue como el filo de una navaja, cayó desde el objeto hacia el maletín. No iluminó nada.
No calentó nada. Solo marcó un eje. Murillo gritó por radio. «Mayor, eso es un canal de transferencia. No sé de qué tipo, pero el objeto está extrayendo algo». Vargas levantó la mano para detener a sus operadores. «No dispare nadie. No sabemos qué activa ese sistema». La línea de luz tembló. La camioneta vibró. Los ocupantes apretaron el maletín. El piloto CJNG capturado cerró los ojos. Eso no debía pasar así. Debió ser más tarde, no ahora. A las 07:14:52, el objeto hizo algo que ningún helicóptero, avión o dron puede hacer sin romper todas las leyes conocidas. Cambió de dirección sin mover masa. Y la línea de luz se quebró como vidrio. A las 07:14:52, cuando la línea de luz se quebró como vidrio, ningún sensor lo registró como error. Fue un quiebre limpio, geométrico, imposible. La ruptura no generó destello ni ruido, solo un parpadeo en el aire, como cuando una imagen digital pierde un frame. El mayor Vargas sintió un nudo en la garganta que no pertenecía al miedo, pertenecía a la incertidumbre táctica. Lo desconocido pesa más que cualquier tiroteo. Murillo fue la primera en reaccionar. «Mayor». El objeto cambió dirección sin desplazamiento. No giró, no aceleró. Simplemente rotó su orientación. Ríos añadió: «El FLIR no lo entiende. La masa térmica no cambió. Es como si el objeto reescribiera su eje». Los ocupantes de la camioneta permanecieron inmóviles, sosteniendo el maletín en posición. El cilindro negro dentro vibraba con un zumbido grave, casi imperceptible, como si respondiera a la ruptura de la línea. No era un temblor físico, era un pulso. En tierra, el equipo se tensó. Beltrán revisó el radio incautado. Seguía mudo, sin pitidos, sin transmisión. «Mayor, el dispositivo no está recibiendo. Está absorbiendo». ¿Absorbiendo qué? No lo sé, pero no es señal electromagnética. La palabra «no lo sé» no se usaba a la ligera en un parte táctico. Pero esa mañana, todos la tuvieron en la punta de la lengua. El joven piloto del CJNG, esposado, volvió a hablar. El paquete lo recogía alguien más. No dijeron quién. No era para nosotros. El helicóptero que lo llevaba, el último, tenía instrucciones específicas. Si había interferencias, debía aterrizar y esperar señal. ¿Qué señal? Una línea en el cielo. Vargas volteó lentamente hacia la sombra circular. Esa era la señal. 07:16. El objeto realizó otra anomalía. Se elevó exactamente 2 metros, sin transición. No subió. Apareció 2 metros más arriba. Ríos tragó saliva. «Mayor, eso no es desplazamiento. Es reposicionamiento. Instantáneo». Murillo: «El campo está aumentando. Los instrumentos están perdiendo lectura». Los alacranes se miraron entre sí sin necesidad de palabras. La sierra seguía muda. Ni pájaros, ni grillos, ni el río lejano. El aire parecía contenido, como si esperara un evento mayor. En el pueblo, Rosa sintió un calor leve en el cuello. Era raro, porque el aire seguía frío. Mateo dejó escapar un susurro. «Mamá, el cielo está ondulando». Rosa miró hacia los cerros. Era cierto. El aire sobre un solo punto, ese punto exacto, vibraba como si estuviera sobre asfalto caliente. Pero eran las 07:16 y la montaña nunca hace eso a esa hora. Don Lauro, desde su patio, notó que su radio AM marcaba interferencia rítmica, como si intentara conectarse a algo que no existe. «Esto no es de aquí», dijo para sí mismo. 07:17. Segundo intento de transferencia. El objeto proyectó otra línea de luz, esta vez más delgada, más precisa, como un bisturí vertical. Murillo analizó. «Mayor, la línea está midiendo, no extrayendo. Es escaneo». ¿Escaneo de qué? Del cilindro del maletín y de algo bajo la camioneta. La camioneta vibró ligeramente. Un clic metálico se escuchó desde adentro. Algo se había desbloqueado. Vargas sabía que ese clic no pertenecía a mecánica automotriz común. «Beltrán, ¿escuchaste?» «Sí, mayor. Y no fue dentro del motor. Fue debajo del asiento». Cruz añadió, desde el aire. «Mayor, tengo lectura anómala de densidad en el chasis. Hay algo escondido dentro del piso del vehículo».
El piloto CJNG soltó el aire. Eso es lo que venían a buscar. 0718. La camioneta se encendió sola. Los ocupantes no tocaron la llave. El motor rugió una vez y luego se estabilizó en un ralentí perfecto, casi artificial. Los intermitentes parpadearon 2 veces. La sombra del objeto se contrajo. Beltrán levantó el radio incautado por reflejo. El aparato vibró. Luego emitió un tono grave, sostenido, que ningún operador reconoció. Murillo habló con frialdad absoluta. «Mayor, el objeto está sincronizando vehículo y maletín. Esto es protocolo, no improvisación». Vargas respiró hondo. «¿Pueden extraer algo del escaneo?» «Negativo. La firma no está dentro de registros humanos». El aire se tensó tanto que algunos sintieron presión en el pecho. A las 07:18:43, el objeto cambió de color, no gradualmente, sino de golpe, a un tono oscuro metálico. La camioneta se inclinó hacia adelante, como si recibiera peso invisible, y el radio misterioso dijo una última frase: «Transferencia parcial incompleta, procediendo a fase 2». A las 07:18:43, cuando el dispositivo anunció «procediendo a fase 2», el mayor Vargas comprendió que el operativo ya no tenía nada que ver con el CJNG. Ya no era decomiso, ni cerco, ni persecución aérea. El enemigo clásico había quedado atrás. Lo que estaba ocurriendo frente a ellos no tenía manual, ni protocolo, ni precedente conocido por fuerzas mexicanas. Murillo, desde el Black Hawk II, volvió a fijar la cámara en el objeto. «Mayor, hay cambio en la superficie. No es color. Es textura. Descríbelo. Se está volviendo más definido, como si estuviera tomando forma especializada para la siguiente fase». Esa frase, «tomando forma», tensó más el aire que cualquier disparo. En tierra, la camioneta se reacomodó. No se movió de lugar, pero la suspensión trasera bajó 3 centímetros. 3. Exactos, como si alguien hubiera descargado peso desde arriba directamente sobre el chasis. Beltrán lanzó la lectura con voz baja. «Mayor, el objeto está ejerciendo presión sin contacto físico». «¿Cómo lo mides?» «El polvo debajo del vehículo se está hundiendo y el eje trasero está más comprimido sin vibración mecánica». Los ocupantes del vehículo seguían inmóviles, pero ahora su respiración era irregular. No parecían entrenados. Parecían simples mensajeros atrapados en un juego que no entendían. El piloto CJNG capturado observaba la escena con terror contenido. «Eso no es lo que nos dijeron. Eso no debía acercarse tanto». Vargas se acercó un paso. «¿Qué esperabas?» El helicóptero iba a dejar el paquete en un claro marcado. Nada bajaría. Solo recogerían la señal. Pero ahí estaba, descendiendo. 07:19. La fase 2 comenzó sin aviso. Una vibración extremadamente baja recorrió la brecha. No era sonido, era presión. El pecho de los operadores se sintió pesado, como cuando uno se mete a una cueva profunda y el aire se aprieta. Murillo lo confirmó. «Mayor, estoy recibiendo distorsión en comunicaciones. No es interferencia, es compresión de señal». «¿Radio militar afectado?» «Negativo». «El civil». «El dispositivo». «Exacto». El radio incautado empezó a emitir un pulso lento. Tum, tum, tum. Cada pulso tenía el mismo intervalo que la vibración en el terreno, como si el objeto sincronizara aire y tierra al mismo tiempo. 07:20. Apareció la estructura. Debajo del objeto, la sombra circular se contrajo y mostró una especie de recorte geométrico. Un contorno hexagonal, perfecto, flotando en el vacío. No era luz, no era tecnología visible, era ausencia de luz, como un hueco recortado en el aire. «Mayor, eso es una compuerta», dijo Murillo con voz incrédula. Ríos agregó: «Se está abriendo hacia abajo». Beltrán se preparó instintivamente para cubrir. Vargas levantó la mano. «Nadie dispare. Nada de reflejos, porque si aquello había llegado hasta ahí sin conflicto, cualquier disparo sería un error táctico catastrófico». En el pueblo, la vibración llegó a San José Lagunas. Los vasos en la repisa de la tiendita de Rosa vibraron apenas, sin caerse. Mateo sintió el hormigueo en los brazos. «Mamá, parece que el aire está respirando». Rosa no lo contradijo. También lo sentía. Don Lauro,
Desde el umbral de su casa, miró hacia el cerro con la calma de los viejos que ya han visto demasiado. «Eso no viene de este mundo», murmuró en voz tan baja que nadie lo oyó. 0721. La compuerta se abrió completamente. Una figura descendió, no flotando, no caminando. Simplemente apareció 2 metros más abajo, como si la gravedad hubiera cambiado solo para ella. No tenía forma definida. Era una silueta oscura, translúcida, como si fuera la sombra de un objeto que aún no había decidido qué forma tomar. Los ocupantes de la camioneta levantaron el maletín hacia esa figura, no hacia el objeto, hacia ella. Beltrán tragó seco. «Mayor, hay alguien ahí». Pero esa alguien no se movió como humano, ni emitió calor como humano. Era otra cosa, un intermediario. Y el cilindro dentro del maletín empezó a emitir un leve brillo blanco, pulsante, idéntico al pulso del radio. A las 07:21:58, la figura extendió una mano, o algo parecido a una mano, hacia el maletín. El cilindro dentro respondió con un destello tenue, y el radio misterioso, por primera vez con voz fuerte y clara, ordenó: «Entrega autorizada». A las 07:21:58, cuando la voz del radio dijo «Entrega autorizada», todos los alacranes quedaron inmóviles. En operaciones especiales, hay frases que congelan músculo. Esa lo hizo. No por el volumen, por la certeza de que no había sido pronunciada por ningún sistema conocido del Estado. La figura descendida desde la compuerta, esa sombra semitransparente, casi líquida, no avanzó, no caminó. Solo extendió el brazo como si estuviera midiendo la distancia exacta entre el cilindro y su propia silueta. No hubo ruido, no hubo luz, no hubo temperatura, solo ausencia. 07:22. El cilindro respondió. Dentro del maletín, el objeto brilló con un pulso tenue, blanco, idéntico al ritmo del radio incautado. Beltrán monitoreó con manos tensas. «Mayor, el cilindro está emitiendo una frecuencia, pero no es RF, es algo más profundo, como si resonara en la estructura». «¿En la estructura del maletín?» «No, en la estructura del aire». Murillo, desde el Black Hawk 2, agregó: «El objeto principal mantiene estabilidad. No detecto rotación. La compuerta sigue abierta. La figura no tiene firma térmica. Nada». Ríos completó: «FLIR la ve como sombra, no como masa». En tierra, la camioneta vibró ligeramente, como si la suspensión respondiera a un peso invisible que se acercaba. Los 2 ocupantes seguían sosteniendo el maletín, pero ahora su respiración se había acelerado. No parecían ejecutores. Parecían rehenes de un protocolo que tampoco entendían. El mayor Vargas habló sin elevar la voz: «Ojo en manos del intermediario. No disparen bajo ninguna circunstancia. Repito, ninguna. Porque esa figura, fuera lo que fuera, no mostraba hostilidad, solo propósito». 07:23. Interferencia emocional. Los alacranes sintieron algo extraño. No miedo, no amenaza. Un tipo de presión mental, leve, como un recuerdo que no pertenece al momento. Un silencio interior. Cruz fue el primero en reconocerlo. «Mayor, es como si el ruido del rotor desapareciera». Ríos lo confirmó inmediatamente. «Lo escucho, pero como si viniera de muy lejos». El drama no estaba en el volumen. Estaba en la distancia artificial que había aparecido entre ellos y su propio entorno. Algo separaba adentro de afuera. En el pueblo, la vibración llegó por fin a San José Lagunas como un oleaje suave bajo la tierra. Rosa dejó caer una taza sin querer. No se rompió. Mateo susurró: «Mamá, siento como si estuviera debajo del agua». Ella lo abrazó fuerte. Nada más podía hacer. Don Lauro, sin quitar ojos del cerro, dijo en voz baja: «Eso es recogida». No explicó más. 07:24. La figura tomó el cilindro. No lo agarró, no lo jaló, no lo tocó. Simplemente el cilindro se desprendió del maletín y flotó unos centímetros hasta quedar suspendido frente a la silueta. El maletín cayó al suelo con un golpe seco. Beltrán dio un paso atrás, instintivo. «Mayor, eso no es tecnología. Eso es interacción directa». Murillo añadió: «Algo acaba de succionar la masa del cilindro». El piloto CJNG capturado se quebró.
No teníamos que ver esto. Nos dijeron que ni volteáramos si algo bajaba. Vargas lo interrumpió. ¿Qué es el cilindro? No lo sé. Solo dijeron carga especial, no abrir, no tocar, no mirar. El mayor apretó los dientes. Eso era peor que una mala respuesta. Era una respuesta sincera. 0725. La figura retrocedió. No caminó. No flotó. Solo desapareció parcialmente dentro de la sombra. La compuerta comenzó a cerrarse como si doblara el espacio hacia arriba. No como una puerta mecánica. El cilindro, todavía suspendido, siguió a la figura, atraído como si tuviera peso hacia arriba, no hacia abajo. Ríos lo narró, casi incrédulo. Mayor, el objeto está absorbiendo el cilindro dentro de la compuerta. Murillo remató. Están completando la transferencia. La camioneta, liberada del peso invisible, regresó a su nivel normal. Los dos ocupantes soltaron el aire como si acabaran de salir de un encierro. 0726. El objeto ascendió. Primero 5 metros, luego 15, luego 50, sin sonido, sin rotor, sin vibración. Y la sierra, durante ese ascenso, volvió a respirar. El aire recuperó temperatura. Los pájaros, uno por uno, regresaron a su canto. Pero no era liberación, era preámbulo. A las 07:26:48, justo antes de desaparecer entre nubes, el objeto dejó caer un pulso corto que recorrió toda la zona como una onda invisible. Los radios militares, los teléfonos en el pueblo, el viejo AM de Don Lauro, todos se encendieron un segundo y emitieron un mensaje en un español imposible, perfecto. Falta una entrega. A las 07:26:48, cuando todos los radios, militares, civiles, analógicos, repitieron la frase, falta una entrega, la sierra pareció detenerse. Ese segundo fue seco, absoluto, como si la montaña inhalara y se negara a exhalar. El mayor Vargas no movió un músculo. No cierren formación, mantengan líneas. Nadie avanza hacia la camioneta hasta que el objeto desaparezca por completo. Porque si algo había quedado claro desde la irrupción del acompañante, era que cualquier acción precipitada podía activar otro protocolo desconocido. Murillo, desde el Black Hawk 2, confirmó. Mayor, el objeto sigue ascendiendo. Altitud 1000, 1200, 1500 metros, sin desplazamiento lateral. Ríos añadió. No deja rastro térmico. La compuerta está sellada. La figura ya no es visible. En la brecha, la camioneta quedó muda. Los dos ocupantes respiraban entrecortado, como si recién salieran de un túnel profundo. Uno de ellos levantó lentamente las manos, temblando. No somos enemigos, no somos del CJNG, solo seguimos ruta. Vargas levantó la mano para detener cualquier acercamiento. Silencio. Nadie hable con ellos aún. Beltrán revisó el radio incautado. El aparato había quedado inerte. No pitaba, no vibraba, no encendía. Casi parecía muerto. Mayor, el dispositivo está apagado o desactivado remotamente. Vargas respondió. Entonces era receptor, no transmisor. Las palabras quedaron flotando. Porque significaba que el verdadero emisor estaba arriba, no abajo. 0727. El objeto desapareció entre la neblina. No aceleró hacia adelante. No subió en línea recta. Simplemente se difuminó, como una silueta que deja de existir en un cuadro. Murillo tardó 3 segundos en aceptarlo. Mayor, se perdió. No lo tengo en radar. No lo tengo en FLIR. No lo tengo en visual. Ríos completó. Negativo en anomalías térmicas. 0 firmas residuales. La sierra recuperó sonidos lentamente. Un pájaro. Luego otro. Luego el viento. Pero aquel equilibrio no calmó a nadie. Simplemente marcó que la fase 2 había terminado. El piloto CJNG capturado rompió el silencio. No era para nosotros, Mayor. Nunca fue para nosotros. ¿Para quién, entonces? No sé, pero dijeron que si la entrega no se completaba, habría una segunda oportunidad. Una segunda cita. La palabra cita no tenía sentido en un operativo aéreo, pero resonaba igual. Vargas se agachó y recogió el maletín vacío. Pesaba más de lo que parecía, frío al tacto. Dentro, solo quedaban las marcas formadas por el cilindro.
sin residuos, sin mecanismos, sin rastro. En el suelo, donde el objeto había proyectado la sombra perfecta, quedó un círculo apenas visible en el polvo. No quemado, no marcado, solo diferente. Una textura que no correspondía a tierra normal. Beltrán pasó la mano sin tocarlo. Mayor, este material no es tierra compactada. Es como si la superficie hubiera cambiado de densidad por un instante. Vargas tomó nota mental. Sellar el perímetro, fotografiar, muestras, todo. En el pueblo, Rosa abrió la ventana con cuidado. La vibración se había ido, pero el aire todavía tenía un olor extraño, como metal húmedo después de una tormenta que nunca ocurrió. Mateo preguntó, ¿se acabó? Sí, pero no sé qué fue lo que se acabó. Don Lauro, en cambio, miró al cerro con la calma pesada de los hombres que reconocen señales viejas. No terminó nada, muchacha, dijo para sí mismo. Nada termina cuando falta entrega. 07:30. El cerco se reactivó. Alacranes, procedemos a fase de aseguramiento, ordenó Vargas. Los operadores avanzaron hacia la camioneta, esta vez con protocolo completo. Guantes, cámaras, distancia controlada. Los dos ocupantes fueron asegurados sin resistencia, pero uno de ellos repitió algo en voz baja mientras lo colocaban en el suelo. No sabemos qué es la segunda entrega, solo que es más grande. Vargas sintió el peso de la frase. No tenía cómo verificarla, pero tampoco cómo descartarla. Beltrán guardó el radio muerto en el maletín como evidencia. El piloto CJANG murmuró: si ellos regresan, no vendrán por nosotros, vendrán por lo que falta. A las 07:32, cuando los Black Hawk retomaron posición de patrulla, un detalle encendió la alerta general. El FLIR detectó otro punto térmico, no muy lejos del cerro. No se movía, no respondía, no encajaba con humano, vehículo o animal. Y Murillo, con voz seria, anunció: «Mayor, tenemos un segundo paquete». A las 07:32, cuando Murillo anunció: «Tenemos un segundo paquete», el mayor Vargas no respondió de inmediato. La voz quedó suspendida en el aire como si necesitara un lugar donde caer. Pero no cayó. No en ese instante. La sierra entera estaba sostenida por un hilo delgado de silencio. El segundo punto térmico estaba a 900 metros del cerro principal, en una hondonada estrecha donde la neblina siempre se acumula más que en el resto del valle. No había señales de fuego, ni metal, ni restos del convoy. Solo un eco de calor, aislado, como si alguien hubiera dejado un objeto respirando en la tierra. Los Black Hawk descendieron en patrón cruzado. «Mayor, la lectura es estable», reportó Murillo. «¿Humano? Negativo. ¿Vehículo? Negativo. ¿Animal?» Murillo dudó, y eso ya era respuesta. «Mayor, no coincide». Los alacranes se acercaron en formación lenta, botas sobre tierra mojada, sin decir palabra. Todos lo sintieron. Ese silencio distinto, pesado, casi espeso. El tipo de silencio que llega solo después de que algo grande se va, o justo antes de que algo regrese. En la hondonada, el paquete esperaba. Era pequeño, envuelto en el mismo material negro que llevaba el cilindro del maletín, sin etiquetas, sin costuras. Sobre la tierra parecía flotar apenas 1 milímetro, pero al acercarse quedó claro que era ilusión del vapor. Beltrán dio lectura. «Mayor, está frío. Más frío que el ambiente, como si absorbiera calor del suelo». El piloto CJNG capturado cerró los ojos. «Ese no es nuestro», murmuró. «Nos dijeron que, si algo salía mal, el acompañante dejaría una señal. Una sola. Una señal. El segundo paquete». A las 07:38, la montaña cambió de tono. El viento regresó. Los pájaros cantaron. Un tractor viejo encendió motor en algún rancho lejano. Todo volvió a la normalidad. O al menos, a la normalidad que Chiapas permite. Pero para los que habían estado ahí, la tierra no era la misma. Vargas ordenó levantar muestras, fotografías, perímetro. «Con guantes. Nada directo», dijo, sin levantar la voz. Ni un operador preguntó para qué. En la sierra hay objetos que no se tocan por iniciativa propia. En San José Lagunas, Rosa abrió la tiendita por fin. Encendió la cafetera. El aroma llenó el cuarto, familiar, cálido, pero sus manos seguían temblando.
Mateo se sentó en la silla de siempre, pero miraba por la ventana cada minuto, por si acaso el cielo decidía cambiar otra vez. Don Lauro caminó por el borde del camino con su radio colgado al cuello. La estática había desaparecido, pero él sabía que hay silencios que no son ausencia de ruido, son advertencias. Cuando la sierra se calla así, murmuró, no es fin, es memoria. A las 08:10, los alacranes se reagruparon. 9 helicópteros del CJNG neutralizados, 5 asegurados, 12 muertos, 11 capturados, cientos de paquetes catalogados, un valor millonario decomisado. Pero el mayor Vargas sabía que su parte oficial no iba a hablar del objeto, ni de la figura, ni del cilindro, ni de la frase repetida por todos los radios. Falta una entrega. No. Eso quedaría en la parte que no se escribe, la que se guarda, la que se discute solo entre quien estuvo ahí y la sierra que los miró. Los operadores subieron a los Black Hawk. El sol ya estaba firme sobre el horizonte, pero la luz no cambiaba la sensación en el pecho. Esa presión leve, como si algo hubiera pasado a 1 milímetro de la realidad y nadie pudiera explicarlo con palabras sencillas. Vargas cerró la puerta de la cabina y miró por última vez el cerro, el círculo en la tierra, la hondonada con el segundo paquete, la camioneta abandonada, la niebla abriéndose. Hoy sí se podía morir, pensó, pero hoy nadie murió por disparo. Hoy la muerte fue otra cosa, la muerte de certezas. El Black Hawk ascendió. La sierra se hizo pequeña, pero no silenciosa. Lo que estaba en el cielo ya no estaba, pero la huella permanecía, invisible y precisa. Y mientras se alejaban, el radio muerto en el maletín vibró apenas una vez, sin voz, sin mensaje, como si recordara a todos que la historia no había terminado, solo se había calmado. Por ahora, si esta crónica táctica te dejó pensando, deja tu comentario, tu like y suscríbete para que sigamos reconstruyendo estas historias que México escucha, pero pocas veces se atreve a contar.